Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Natacha y el día de hoy les voy a estar leyendo uno de los relatos de fantasmas de este libro que compré en la editorial Alma Clásicos Ilustrados. Este lo compré hace como 2 años en la FIL de Guadalajara, de hace 2 años, y la verdad es de que no había tenido la oportunidad de ni siquiera darle una ojeadita. De hecho, lo acabo de quitar incluso el plástico. Así que hoy quise contarles uno de estos relatos, no contarles, leerles uno de estos relatos. Y el primer relato que quiero contarles se llama La verdadera actitud correcta, escrito por Henry James. Así que espero les guste este video. Este es un formato diferente porque en este libro, pues bueno, son puras letras. Entonces no hay ilustraciones que les pueda estar mostrando. Sí vienen algunas, pero en este cuento se me hace que no. Y si no, creo que es hasta el final y pues ya se los mostraré. Así que bueno, si les gustan esta clase de videos, pónganse cómodos y vamos a comenzar. Yo voy a hidratar primero mi gargantita. Y ahora sí, comencemos. Y dice así: cuando, tras la muerte de Ashton Doyne, apenas 3 meses después, le hicieron a George Whittemore eso que suele llamarse la propuesta de un volumen. La iniciativa provino directamente de sus editores, quienes también habían sido, en forma más destacada, los editores de Doyne. A Whittemore no le sorprendió saber, durante la entrevista que siguió a la propuesta, que la vida de aquel hombre presionaba para la pronta publicación de una biografía. Las relaciones de Doyne con su esposa, hasta donde sabía Whittemore, habían constituido un capítulo muy especial y supondrían, por cierto, un capítulo muy delicado para su biógrafo. Sin embargo, ya los primeros días después de su muerte, la pobre viuda había mostrado un profundo sentimiento de pérdida, impulsando a un observador poco iniciado a adoptar una actitud reparadora, incluso exagerada, en favor del difunto. George Whittemore era, eso sentía, un iniciado, pero no esperaba oír que ella lo hubiese nombrado como la persona de confianza en cuyas manos debía ponerse el material para un libro. Ese material, diarios, cartas, apuntes, notas, documentos de diversa índole, era propiedad de la viuda, estaba totalmente bajo su control, pues no había nada que condicionara ninguna parte de su herencia, hasta tal punto que ella podía hacer con eso lo que quisiera, o incluso no hacer nada, lo que Doyne habría dispuesto. Si hubiese tenido tiempo, quedaba en el terreno de las simples conjeturas. La muerte se lo había llevado muy temprano, y de manera muy brusca. Era una pena que las únicas voluntades que hubiese expresado no tuvieran nada que ver con la muerte. Se había ido antes de tiempo. Esto explicaba las cosas. Su final resultaba confuso y pedía que alguien lo puliera. Whittemore tenía absoluta conciencia de lo cerca que había estado de él, pero no tenía menos conciencia de que Doyne había sido un hombre esquivo y oscuro. Él, un joven crítico y periodista, un personaje algo precario, sin mucho para mostrar. Como se dice vulgarmente, tenía pocos y breves escritos y relaciones escasas e inciertas. Doyne, por su parte, había vivido el tiempo suficiente y había tenido, sobre todo, el talento suficiente para volverse grandioso, y entre sus muchos amigos, también grandiosos, había varios a los que habría sido más lógico que acudiera su viuda. Sin embargo, ella había expresado su preferencia, la había expresado de un modo indirecto y educado, que le daba a él cierta libertad, y nuestro joven sintió que debía al menos visitarla, y que en cualquier caso tendrían muchas cosas de las cuales hablar. Le escribió de inmediato. Ella fijó una cita y conversaron.
Whittemore salió de la entrevista con sus ideas mucho más afianzadas. Mujer extraña. Ella nunca le había parecido agradable, pero ahora veía algo conmovedor en su impaciencia vehemente y atolondrada. La viuda deseaba que se hiciera el libro y el encargado de hacerlo tenía que ser el individuo que, entre los conocidos de su marido, ella suponía el más fácil de manejar. Nunca había tomado muy en serio a Doyle, pero la biografía debía ser una respuesta contundente a cualquier imputación que pudiesen hacerle a ella. No sabía cómo se armaban esos libros, pero había estado mirando, y algo había aprendido. Desde el comienzo, Whittemore se alarmó un poco al notar que estaba decidida a fijar una cantidad. Hablaba de volúmenes, pero él también tenía sus ideas al respecto. He pensado directamente en usted, tal como él hubiese hecho, dijo casi a la vez que se ponía de pie y lo recibía con sus grandes ropas de luto, sus grandes ojos negros, su gran peluca negra, su gran abanico negro y sus grandes guantes negros que la hacían verse demacrada, fea, trágica, pero conmovedora, y desde cierto punto de vista, elegante. Usted era su preferido, por mucho, añadió, y fue suficiente para que Whittemore cambiara de parecer. Poco importa lo que más tarde él llegaría a preguntarse si ella había conocido a Doyle, lo suficiente para afirmar algo así. Creía que el testimonio de ella sobre este asunto no tenía relevancia. Sin embargo, no suele haber humo sin fuego. Ella sabía lo que estaba diciendo y él no era una persona a la que ella le interesaba adular. Sin perder tiempo, subieron al estudio vacío del gran hombre, que estaba en la parte de atrás de la casa, y daba a un amplio jardín. Una vista hermosa e inspiradora, a los ojos del pobre Whittemore, compartido por una hilera de viviendas de lujo. «Usted podrá trabajar aquí», dijo la señora Doyle. «Tendrá este sitio a su entera disposición. Le resultará perfecto para su calma y su privacidad. Sobre todo por las tardes, ¿no cree?». Al joven le parecía perfecto, sin duda lo que veía alrededor, y explicó que, como trabajaba desde hacía tiempo en un periódico de la tarde, tenía ocupadas las horas del día, pero iría siempre por la noche. La presencia de un finado amigo llenaba aquel lugar. Todo lo que había allí le había pertenecido. Todo lo que ahora tocaban había formado parte de su vida. En un primer momento, aquello fue demasiado para Whittemore, un honor demasiado grande y una responsabilidad demasiado grande también. Muchos recuerdos recientes volvían a su memoria, y mientras su corazón se aceleraba, los ojos se le llenaron de lágrimas, pues la presión por la lealtad parecía exceder su tolerancia. Al ver sus lágrimas, la señora Doyle se puso a llorar también, y durante un minuto no hicieron más que mirarse mutuamente. Él esperaba en cierta medida que ella dijese: «Ayúdame a que sienta lo que usted sabe que quiero sentir». Al cabo de un rato, uno de los dos, no importa cuál, dijo con el profundo asentimiento del otro: «En este lugar parece que estuviéramos con él». En cualquier caso, sin duda, fue el joven quien sostuvo, antes de que salieran de la sala, que él parecía estar allí, junto a ellos. En cuanto organizó sus cosas, Whittemore empezó a concurrir ahí, y muy pronto, en aquel silencio encantado, entre la luz de la lámpara y el brillo del fuego, tras las cortinas cerradas, notó que una intensa sensación se iba apoderando de él. Llegaba después de atravesar la negrura de Londres en noviembre. Cruzaba la extensa y silenciosa casa. Subía la escalera alfombrada de rojo, donde no se topaba más que con alguna sirvienta muda y bien educada, o con la imagen de la ropa de luto de la señora Doyle, siempre en el vano de una puerta, y con una mueca de aprobación en su trágico rostro. Entonces, con solo abrir aquella sólida puerta que hacía un chasquido seco y agradable, se encerraba durante 3 o 4 cálidas horas con el espíritu de quien era, como siempre había declarado, su maestro. Había sentido bastante miedo desde la primera noche, cuando le pareció que lo que más le afectaba de todo esto era el privilegio y el lujo de esa intimidad.
Ahora se daba cuenta de que no había pensado mucho en el libro, sobre el cual había bastante que considerar. Simplemente había dejado que su afecto y su admiración, por no hablar de su orgullo, se vieran tentados ante la señora Doyne. ¿Cómo estar seguro, cabía pensar, de que la biografía despertaría interés? ¿Qué permiso le había dado el propio Ashton Doyne para un acercamiento tan directo, y podría decirse tan familiar? El arte de la biografía era grandioso, pero había vidas y vidas, había temas y temas. Recordaba en forma confusa unas palabras que se le habían escapado a Doyne sobre lo que pensaba de las compilaciones contemporáneas, comentario que dejaba en el claro la distinción que él hacía con respecto a otros héroes y otros contextos. Incluso recordaba que en ciertos momentos su amigo había dado la impresión de creer que la carrera literaria, salvo en el caso de un Johnson o un Scott, con un Boswell o un Lockhart como ayudantes, debían restringirse a la obra. Un artista era lo que producía nada más que eso. Y sin embargo, ¿cómo no iba a aprovechar un pobre diablo como él, George Whittemore, la oportunidad de pasar el invierno en una intimidad tan generosa? Era sin duda una oportunidad deslumbrante, no por el trato que proponían los editores, un acuerdo muy correcto, sino por el propio Doyne, su compañía, su contacto y su presencia. La posibilidad de establecer con él un vínculo más estrecho que el que habían mantenido en vida. Qué raro que de esas dos circunstancias fuera la muerte la que guardaba menos secretos y misterios. La primera noche que el joven se quedó solo en el estudio, tuvo la sensación de que por primera vez él y su maestro estaban realmente juntos. La señora Doyne lo dejaba solo la mayor parte del tiempo, pero en 2 o 3 ocasiones acudió a ver si necesitaba algo, y Whittemore aprovechó para agradecer el buen tino y el cuidado con que facilitaba las tareas. Ella misma había estado revisando algunas pertenencias y había reunido varios grupos de cartas. Por otra parte, había puesto en manos de él, desde un primer momento, las llaves de los cajones y armarios, y le había dado información útil para encontrar diversas cosas. En resumen, se lo había entregado todo, y sin importar si el marido había confiado en ella, la mujer confiaba en el muchacho. Pronto, Whittemore se dijo que, pese a estas demostraciones, ella no estaba tranquila, que sentía una ansiedad casi tan grande como su confianza. Aunque mostraba mucha consideración, estaba siempre rondando y él, con un sutil sexto sentido estimulado por la situación. Le imaginaba en lo más alto de la escalera, o al otro lado de las puertas, o comprendía, por el rumor furtivo de sus faldas, que estaba allí vigilándolo, expectante. Una noche, sentado en el escritorio de su amigo, absorto en las profundidades de su correspondencia, se conmocionó al advertir que había alguien a sus espaldas. La señora Doyne, que había entrado sin que él oyera la puerta, mostró una sonrisa forzada al ver que se incorporaba de un salto. «Espero no haberlo asustado», le dijo. «Un poco, nada más. Estaba absorto en la lectura. Por un instante. Pensé que él estaba aquí», explicó el joven. Ella reaccionó extrañada. «¿Ashton?» «Lo siento tan cerca», dijo Whittemore. «¿Usted también?» La pregunta lo desconcertó. «¿Usted siente lo mismo?» Ella tardó un poco en responder, sin moverse de su sitio, paseando su mirada por el estudio como si sondeara los rincones más oscuros. Tenía una forma especial de llevarse a la altura de la nariz el gran abanico negro, que usaba de forma constante y que, al taparle la mitad inferior del rostro, hacía que sus ojos intensos se volvieran muy ambiguos. «Algunas veces. Aquí», prosiguió Whittemore, «parecería que él fuera a entrar en cualquier momento. Por eso me he sobresaltado hace un instante. Pasó tan poco tiempo que él estaba en verdad aquí. Ahora me siento en su silla, manipulo sus libros, uso sus plumas,
atizó su fuego, como si él hubiese salido a dar un paseo y yo lo esperara. Es delicioso, pero también muy extraño. La señora Doyne, sin bajar el abanico, lo escuchaba con interés. ¿Eso le preocupa? No, me gusta. La viuda volvió a titubear. ¿Tiene usted siempre la impresión de que él está aquí, en persona? Bueno, como le decía hace un momento, repuso Whittemore, riendo, al notar su presencia detrás de mí, pensé que era él. Después de todo, ¿qué más queremos nosotros, sino sentir que él continúa presente? Sí, eso ha dicho usted ya el primer día, afirmó ella, observando y asintiendo. Él está aquí, con nosotros. Aquello era asombroso, pero Whittemore respondió con una sonrisa. Entonces debemos lograr que se quede y hacer que solo lo que le gustaría a él. Sí, claro, solamente eso. Pero si él está aquí. Ella pareció contemplar la pregunta, echando una mirada sombría y angustiada por encima de su abanico. Si está aquí, ¿eso demuestra que se siente feliz y que nos quiere ayudar? Sí, seguro que es eso. Ella soltó un pequeño suspiro y volvió a pasar la mirada por la habitación. Bueno, dijo al despedirse, recuerde que yo también quiero ayudar. En cuanto ella se marchó, él pensó que solo había pasado por ahí para comprobar que él estaba bien. Estaba muy bien, en efecto, y cada vez mejor porque a medida que avanzaba en su trabajo, le parecía sentir con más claridad la presencia de Doyne. Su imaginación admitía la presencia del difunto, la alentaba, la cultivaba. Esperaba todo el día que se renovara por la noche como dos enamorados esperan la hora de su cita. Los más pequeños detalles confirmaban esa presencia, y al cabo de 3 o 4 semanas empezó a verla como la consagración de su tarea. ¿Acaso no resolvía el dilema de lo que podía pasar Doyne sobre lo que estaban haciendo? Lo que estaban haciendo era lo que él quería, de modo que podía continuar, paso a paso, sin ningún tipo de escrúpulos o dudas. Por momentos, Whittemore se alegraba mucho de sentir esa seguridad. Cuando se sumergía en las profundidades de algunos secretos de Doyne, lo satisfacía decirse que Doyne deseaba que él los supiese. Se estaba enterando de cosas insospechadas. Descorría cortinas, forzaba puertas, aclaraba enigmas. Se paseaba, podríamos decir, entre bambalinas. Y al encontrarse con algún giro brusco en uno de los vagabundeos detrás de escena, sentía de pronto, íntima y perceptiblemente, que se hallaba cara a cara con su amigo, a tal punto que en ese instante era incapaz de decir si su encuentro se producía en el estrecho pasado o en el momento y el sitio donde ahora él se encontraba. ¿Estaba Doyne en 1867 o simplemente al otro lado de su mesa de trabajo? Por suerte, incluso bajo la luz más vulgar que una biografía pudiese arrojar, estaba el hecho fundamental de cómo Doyne se iba revelando. Lo hacía de una manera hermosa, mejor aún de lo que un admirador incondicional como Whittemore hubiera imaginado. Sin embargo, al mismo tiempo, ¿de qué modo podía ese admirador explicarles a otras personas las percepciones tan especiales que había en su mente? No era algo para decir, sino para sentir. Había momentos en que él se inclinaba sobre sus papeles y estaba seguro de sentir en el cabello la leve respiración de su amigo muerto, tan nítida como sus propios codos sobre la mesa. Había momentos en que creía que si levantaba la vista, se encontraría a Doyne al otro lado del escritorio con la misma claridad con que observaba la página a la luz de la lámpara. Que entonces no pudiera alzar los ojos era asunto suyo, porque la situación estaba dominada. Y eso parecía muy normal, por profundas delicadezas y por exquisitas timideces, por el miedo a un avance demasiado repentino o demasiado brusco. Palpaba en el aire que si Doyne estaba ahí, lo hacía menos por sí mismo que por el joven sacerdote de su altar. Iba y venía, se detenía entre los libros y los papeles. Parecía un bibliotecario callado y discreto que cumplía tareas especiales y prestaba una ayuda silenciosa. Uno de esos bibliotecarios que agradan mucho a los hombres de letras. Entretanto, Whittemore iba y venía también.
cambiaba de sitio, vagaba en busca de cosas concretas e imprecisas. Y más de una vez, cuando tomaba un libro de un estante y veía en él marcas hechas con lápiz por Doyle, se perdía en su lectura. Oía un rumor de papeles en la mesa que tenía detrás y encontraba a sus espaldas que una carta que él había perdido o se le había traspapelado estaba de nuevo a la vista, o que algún misterio se aclaraba de pronto gracias a que un antiguo diario aparecía abierto en la fecha exacta que él necesitaba. ¿Cómo habría hecho para saber, en determinada oportunidad, en qué caja o cajón de los 50 existentes puede encontrar algo, si ese milagroso ayudante no hubiese tenido el cuidado de inclinar la tapa o dejarla medio abierta de modo que sus ojos se posaran ahí? Eso sin hablar de esos intervalos en los que si uno hubiese mirado con atención, habría visto una silueta de pie junto a la chimenea, un poco ausente y muy erguida, con unos ojos apenas más duros que cuando vivía. Que esa relación propicia existía y que se prolongó durante 2 o 3 semanas, quedó suficientemente comprobado por un desconsuelo con el cual nuestro joven notó, a partir de cierta noche, que echaba de menos aquella presencia. El síntoma fue repentino y sorprendente. Un día extravió una maravillosa página inédita, y por mucho que la buscó no logró encontrarla. Y al perder esa suerte de protección, se sintió expuesto a momentos de incertidumbre, incluso de hondo desánimo. Doyle y él habían estado juntos desde el principio por el bien de esa tarea, pero a los pocos días de su primera sospecha las cosas habían cambiado de manera extraña, y aquello había cesado. He aquí el problema, se dijo Whittemore, ya que, frente a sus papeles, no veía más que una mesa donde antes había visto un camino despejado, por el que había podido avanzar a paso raudo. Siguió luchando durante 5 noches. Después, sin sentarse nunca en su escritorio, yendo de un lado a otro, tomando fugazmente unos documentos y volviendo a dejarlos en su lugar, mirando por la ventana, atizando el fuego, pensando cosas raras y tratando de oír señales y sonidos, no como los que sospechaba, sino como los que deseaba escuchar e invocaba en vano. Llegó a la conclusión de que, al menos por el momento, Doyle lo había abandonado. El hecho de no sentir la presencia de un amigo no solo lo entristecía, también le causaba gran inquietud. En cierto modo, era más raro cuando no estaba ahí que cuando estaba, tanto que al fin los nervios de Whittemore se vieron afectados. Se había tomado con calma algo que parecía inexplicable y había reservado la agudeza para el retorno a un estado normal. Para el fin de lo extraordinario, sin embargo, él no lograba dominar los nervios, y una noche, después de resistir 1 o 2 horas, decidió salir del estudio. Era la primera vez que no toleraba estar ahí, sin un propósito definido, pero jadeando con miedo, recorrió el pasillo de siempre y llegó a la escalera. Desde ahí vio a la señora Doyle, que lo observaba desde abajo, como si supiera que él iba a salir. Lo más singular de todo fue que, aunque no había pensado en recurrir a ella, aunque solo había escapado en busca de alivio, la actitud de la mujer parecía una consecuencia inevitable de la monstruosa opresión que se cernía sobre ellos dos. Y en aquel simple salón de Londres, entre las alfombras de Tottenham Court Road y la luz eléctrica, Whittemore sintió que algo surgía de la alta dama de negro. Llegaba hasta él y volvía a ella. Él sabía lo que ella quería decir, y lo miraba como si él lo supiera. Bajó deprisa. La viuda entró en un cuarto pequeño que tenía en el piso inferior, y allí, con la puerta cerrada, en silencio y con ademanes extraños, se hicieron unas confesiones que había cobrado vida con los últimos 2 o 3 movimientos. Whittemore sintió un nudo en la garganta al comprender por qué lo había abandonado su amigo. ¿Él ha estado con usted? Con eso quedaba todo dicho, a tal punto que ninguno de los dos tuvo que dar explicaciones, y cuando resonó la pregunta ¿qué cree usted que está pasando?, ambos tenían el aspecto de haberla formulado. Whittemore paseó la mirada por la habitación pequeña y luminosa en la que, noche tras noche, ella había estado haciendo su vida como él había estado haciendo la suya, en el estudio del piso superior. Era una habitación bonita,
acogedora y de color rosado. Pero la viuda había sentido aquí lo mismo que él había sentido. Había oído aquí lo mismo que él había oído. El efecto que allí producía la mujer, negra, emplumada, extravagante, contra el fondo rosa de las paredes. Era el de un colorido grabado decadente, el de afiche de la más nueva escuela de pintura. ¿Notó usted que él me había abandonado?, preguntó Whittemore. Ella deseaba aclarar la situación. Sí, esta noche lo he comprendido todo. ¿Y usted sabía anteriormente que él estaba conmigo? Ella volvió a dudar. Sentía que no estaba conmigo, pero en la escalera... ¿Qué? Bueno, pasó más de una vez por la escalera. Él estaba en la casa y ante la puerta del estudio. ¿Qué? Preguntó de nuevo Whittemore al ver que ella volvía a dudar. Si me detenía ante esa puerta, a veces podía entender. En cualquier caso, en cuanto vi esta noche el rostro que tenía usted, supe lo que sucedía. ¿Por eso salió? Pensé que usted vendría a verme. Él le tendió una mano y así estuvieron un minuto, con los dedos entrelazados, sin hablar. Ninguno de los dos notaba ahora una presencia especial, excepto la de uno para el otro. Sin embargo, aquel sitio parecía ahora de pronto consagrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, retomó Whittemore con ansiedad. Yo solo deseo adoptar la verdadera actitud correcta, repuso ella después de un momento. ¿Y no lo estamos haciendo? Eso me pregunto. ¿No se lo pregunta usted? Sí, él también se lo preguntaba. Me lo pregunto con toda la sinceridad posible, pero tenemos que reflexionar. Tenemos que pensarlo, convino ella. De modo que reflexionaron muchísimo esa noche, juntos y después por separado. Él al menos lo hizo por su parte. Durante muchos días Whittemore interrumpió por un momento sus visitas y su trabajo, tratando de averiguar si había cometido algún error que hubiese perturbado las cosas. ¿Había adoptado o había parecido adoptar en algún momento decisivo una actitud o un punto de vista erróneos? ¿Había desfigurado o falseado algo, pese a sus buenas intenciones? ¿Había desfigurado o falseado algo? ¿Había insistido en algún aspecto más allá de lo conveniente? Llegó por fin a la idea de que había intuido tal vez 2 o 3 cosas delicadas. Después de eso, en la planta superior, tuvo otro periodo de inquietud. El que siguió, en la planta inferior, otra charla con la señora Doyle, todavía ansiosa y arrebatada. ¿Él está ahí? Está ahí. Lo sabía, exclamó ella con aire triunfal. Luego, para aclarar las cosas, añadió, no ha vuelto a estar conmigo. Tampoco vino a ayudarme, dijo Whittemore. Ella pensó. ¿No fue a ayudarlo? No entiendo. Estoy a la deriva. Haga lo que haga, siento que está mal. Ella pareció envolverlo con su pomposa aflicción. ¿Cómo lo nota? Bueno, por cosas que ocurren, de lo más extrañas. No puedo describirlas, y usted no las creería. Sí que creería, murmuró la señora Doyle. Ocurre que él interviene, trató de explicar Whittemore. Cada vez que doy un giro me lo encuentro. Ella seguía sus palabras atentamente. ¿Se lo encuentra? Me lo encuentro. Aparece allí, delante de mí. La señora Doyle esperó un momento mirándolo con grandes ojos. ¿Quiere decir que lo ve? Siento que podría verlo en cualquier momento. Estoy desconcertado. No logro hacer nada. Tengo miedo. ¿De él?, preguntó la señora Doyle. Whittemore pensó. Bueno, de lo que estoy haciendo. ¿Qué tiene de horrible lo que está haciendo usted? Lo que usted me propuso, meterme en la vida de él. Sin perder su solemnidad, ella mostró una nueva inquietud. ¿Y no le gusta hacerlo? ¿Le gusta a él? Esa es la cuestión. Lo estamos desnudando. Lo exhibimos a los demás. ¿Cómo se dice en estos casos? Lo entregamos al mundo.
La pobre señora Doyle, como si estuviera amenazada la reparación de su imagen, reaccionó en forma más sombría. ¿Y por qué no hacerlo? Porque no sabemos. Hay naturalezas, hay vidas que son esquivas. Quizás él no quiera que lo hagamos, dijo Whittemore. Nunca se lo hemos preguntado. ¿Cómo podríamos hacerlo? Él se mantuvo un rato en silencio. Bueno, se lo estamos preguntando ahora. Al fin y al cabo, es lo que hemos hecho con punto de partida. Pregúnteselo. Entonces, si él está allí con nosotros, ya nos ha respondido. Whittemore habló entonces como si supiera en qué debía creer. No ha estado con nosotros, ha estado en contra de nosotros. Entonces, ¿por qué creyó usted? ¿Por qué creí en un comienzo que él deseaba mostrarnos su simpatía? Porque me engañó mi buena fe. Estaba, ¿cómo decirlo?, tan entusiasmado y tan feliz, que no comprendía. Pero al fin he comprendido. Él no deseaba más que comunicarse. Hace esfuerzos por salir de sus tinieblas. Llega hasta nosotros, desde su misterio. Nos hace señales débiles de su horror. ¿Su horror?, jadeó la señora Doyle, cubriéndose la boca con el abanico. Horror por lo que estamos haciendo, dijo Whittemore, que de pronto logró unir todas las piezas. Ahora comprendo que al principio... ¿Qué? Al principio notamos que él estaba allí, y que no era indiferente, y nos dejamos engañar por la belleza que había en eso. Pero él está ahí para protestar. ¿Contra mi biografía?, gimió la señora Doyle. Contra cualquier biografía. Está ahí para salvar el recuerdo de su vida. Está ahí para que lo dejemos en paz. Entonces, ¿renuncia usted?, dijo ella casi gritando. Whittemore solo pudo asentir con la cabeza. Él está allí para advertirnos. Intercambiaron una mirada larga e intensa. Por fin ella exclamó: «Usted tiene miedo». Él se sintió algo ofendido, pero insistió. Él está allí para maldecirnos. Se separaron por solo 2 o 3 días. Las últimas palabras que ella había pronunciado quedaron resonando en los oídos de Whittemore, que dudaba ahora entre la necesidad de satisfacer el pedido de ella y otra necesidad que le costaba poner en palabras. Finalmente, el joven volvió a la hora acostumbrada y le encontró en el sitio habitual. «Sí, tengo miedo», dijo como si hubiera pensado bien y supiera ahora lo que significaba. «Pero veo que usted no». Ella, en vez de contestar abiertamente, le preguntó: «¿Qué es lo que usted teme?» «Bueno, temo verlo si continúo». «¿Y entonces?» «Entonces tendré que renunciar», dijo Whittemore. La viuda reaccionó con aire altivo y serio. «Yo creo que necesitamos una señal clara». «¿Quiere que vuelva a intentarlo?» Ella dudó un poco. «Usted sabe lo que significaría para mí renunciar». «Ah, usted no está obligada a hacerlo». Ella pareció sorprendida, pero un momento después prosiguió. «Si renuncio, significa que él no acepta que yo...» Pero no pudo continuar. ¿Que él no acepta qué cosa? «Nada», dijo la pobre señora Doyle. Él la miró otra vez. «Yo también he pensado en esperar una señal clara. Volveré a intentarlo». Ya se disponía a marcharse cuando ella comentó: «Me temo que esta noche no habrá nada preparado, ni lámpara ni fuego». «No se preocupe», respondió él al pie de la escalera. «Me las arreglaré». Ella le dijo que de todos modos creía que la puerta del estudio estaba abierta, y se retiró otra vez, como dispuesta a esperarlo. No tuvo que esperar mucho, pese a que tan ansiosa con su puerta abierta. ¿Acaso no midió el tiempo de igual modo que su visitante? Después de un intervalo, lo escuchó en la escalera, y enseguida él se presentó ante la puerta, desde donde dijo, sin precipitación, más bien despacio, con reservas, tan pálido y perplejo como ella: «Renuncio». «Entonces, ¿lo has visto?» «En la puerta, custodiando». «¿Custodiando?», preguntó ella. Miró por encima del abanico. «¿Está claro que era él?» «Sí». «Inmenso, pero borroso, oscuro, horrible», dijo el pobre George Whittemore. Ella seguía pensando. ¿No entró usted en la habitación?» «Él lo prohíbe», dijo Whittemore, eludiendo su mirada.
Usted dice que yo no estoy obligada, prosiguió ella después de un momento. ¿Ahora estoy obligada? ¿Si está obligada a verlo?, preguntó George Whittemore. Ella esperó un momento. Sí, estoy obligada a renunciar. Eso tiene que decidirlo usted. Él por su parte no pudo más que dejarse caer en el sofá y taparse la cara con las manos. Nunca tuvo en claro cuánto tiempo pasó sentado de esa manera, pero supo, al abrir los ojos, que estaba solo en la habitación, entre los objetos favoritos de la viuda. Tras levantarse, aún bajo aquel impacto, vio que permanecía abierta la puerta que daba al vestíbulo y se topó, una vez más en aquel sitio de la luz cálida y tonos rosados, con la presencia imponente, negra y perfumada de la señora Doyne. Al advertir que ella se le dirigía una mirada muy triste por encima de la máscara de su abanico, comprendió que había estado en la planta de arriba, y fue así que enfrentaron juntos, por última vez, ese extraño asunto. ¿Lo ha visto usted?, preguntó Whittemore. Entonces, por la forma en que ella cerró los ojos para tomar fuerzas y los mantuvo cerrados un buen rato en silencio, comprendió que, comparada con la visión inexpresable que acababa de tener la viuda de Ashton Doyne, la suya había sido un juego de niños. Supo que todo había finalizado antes de que ella le dijera renuncio. Y bueno, hasta aquí se termina esta historia. Hay una pequeña ilustración que se las voy a mostrar aquí, que ha de ser de el esposo muerto de la viuda Doyne. Y pues bueno, aquí está, supongo que la puerta del despacho, por así decirlo, del señor, donde ya no los dejaron entrar al final. Así que me ha gustado mucho esta historia, la verdad, es como que relajada y al mismo tiempo como que muy fuerte, muy potente. Así que bueno, espero les haya gustado mucho este video. Ustedes cuéntenme qué les pareció esta historia. Nosotros nos estamos leyendo en los comentarios. Bye.